Hello everyone again. This video is to do a short explanation of English Art Study Guide number 1. Okay, so today, before to continue, just a quick reminder. I hope that you are doing great and that you had a great week. And of course, just to let you know that I really miss you guys and I hope to see you soon. I really miss to spend time with you guys. Let's continue with study guide number 1 of English arts. As I mentioned on previous guide of English language and literature, these guides are all divided within a specific content at the beginning, just for making sure what are the objectives of this session. Okay, so first of all, we have benchmarks again, content standard, and class objectives. We have 4 different class objectives on this time. Okay, so the benchmarks that we're going to work on this study guide are write description and stories using present perfect, yet, just, and already. Uses different methods to write a book review or a report and using vocabulary about the book. As content standards, of course, we have just, already, yet, and present perfect. Writing a book review and writing a report. Okay. Class objectives, we have 4 different class objectives. The student composes different texts giving detailed descriptions. The student uses the topics seen in class to elaborate stories with proper description of the characters. The student is able to give a book review using the different topics seen in class, and the student elaborates a new story based on a vocabulary taken from reading. In this case, we couldn't make the reading, but I'm going to do a short explanation on the theoretical reference of present perfect and on just, already, and yet. Okay. Entonces, chicos, la misma metodología, voy a estar cambiando de inglés a español para poder tener todos los conceptos claros y que no vaya a quedar de pronto algún vacío por el cual ustedes puedan tener algún inconveniente para desarrollar la guía en este caso. ¿Listo? Entonces, con lo primero que vamos a empezar es en esta theoretical reference tenemos como tema principal de gramática present perfect. Y adicional a eso, el uso de just, yet, and already dentro de este tiempo gramatical, dentro de present perfect. Bueno, entonces, iniciemos con present perfect. It is used to express actions that happen at an unspecified time. And it is also used to express actions that started in the past but continue to the present. Okay? So, first of all, we have 3 different cases of present perfect, okay? So actions of short duration that occur in the past, before now, on a specified time. Entonces, acciones que ocurrieron en el pasado, ¿listo? En un tiempo que no es específico, en un tiempo en el cual no nos especifican. Bueno, pudo haber sido ayer, antier, hace 5 años, pero pues no nos especifican ese tiempo como tal. Bueno, actions that started in the past but continue to the present. Acciones que iniciamos en el pasado y que continuamos en el presente. Un ejemplo claro es como, por ejemplo, hace 2 semanas estoy haciendo las guías de estudio y aún la están haciendo. Entonces, eso es un ejemplo claro de present perfect. Actions that started in the past but stopped recently. Acciones que iniciaron en el pasado, pero terminaron recientemente. ¿Listo? Entonces, son como los 3 casos fuertes principales en los que se utiliza present perfect. ¿Sí? Casos, ejemplos claros de esto entonces sería she has done the activity, que sería como para el primer punto, en el primer caso, que es una acción que ocurrió en el pasado, que no sabemos cuándo. Dice que ya hizo la actividad, pero pues no supimos cuándo la hizo, cuándo la terminó, nada, no tenemos un dato específico del tiempo, simplemente nos dice que ya hizo la actividad, ¿cierto? They have worked all night long. Ese vendría siendo en acciones que empezaron en el pasado, pero que continúan, ¿sí? En este caso, ellos han trabajado toda la noche. Dice que han trabajado, lo cual quiere decir que siguen trabajando en eso. Y actions that started in the past but stopped recently. ¿Qué les podría decir? She has moved a lot, but she just found a new place to live. O sea, se ha mudado mucho, pero ha encontrado un lugar donde vivir y ya terminó esa acción de mudanza, por decirlo así, como que se trasteaba mucho, pero pues ya terminó esa acción.
Oh, she has worked on the activity and she ended up last night. Terminó, o sea, ha estado trabajando en la actividad y la terminó anoche. Es algo que empezó en el pasado, pero pues se terminó en un tiempo reciente, ¿cierto? ¿Cómo formamos el presente perfecto? Para presente perfecto, entonces necesitamos un pronoun, que ustedes ya sabemos los pronouns son he, she, it, I, you, we, they. Bueno, entonces esos son los pronombres, ¿listo? Como tal, la persona que realiza la acción, ¿listo? Has or have, tenemos el auxiliar has, que varía si es en tercera persona, has para tercera persona, have para el resto. Verb in past participle, entonces pues recordemos que estos son los verbos, esos verbos de la lista de verbos irregulares que son ya los del final, que todos ustedes le tienen miedo y le huyen. Bueno, esos verbos son los que se tienen que utilizar en la estructura de presente perfecto. Y claramente en verbos regulares, pues simplemente sabemos que los verbos regulares en pasado participio, también su forma es simplemente que cambia, se les agrega ed y ya. Pero pues los verbos irregulares son los que usualmente van cambiando. Por ejemplo, clarísimo ejemplo, done, verbo irregular, worked, verbo regular. Bueno. Ahora bien, y pues claramente en ocasiones sí, en ocasiones no, tenemos un complemento para la oración, para la estructura. Just, yet, and already with present perfect. Estos tres tienen un uso diferente o tienen un término diferente en present perfect. Entonces les voy a explicar brevemente cómo se utiliza, en qué parte de la oración va usualmente y para qué. ¿Sí? ¿Listo? Entonces empecemos con just. It is used with present perfect to indicate a short time before that something recently happened. It is located between the auxiliary has, have, and the past participle. Entonces, en ejemplo tenemos, she has just left the office, your mom has just called to know if you got here. Entonces, en el presente perfecto, just significa o se utiliza para indicar que algo acaba de suceder, literal. O sea, en el ejemplo número 1 tenemos, she has just left the office. Entonces, ella recién, o sea, ella se acabó de ir, o sea, acabó de dejar la oficina. And your mom has just called to know if you got here. Tu mamá acaba de llamar, literal, acabo de llamar para saber si ya llegaste. Bueno, entonces como pueden ver acá, es a short time before that something recently happened, un periodo muy corto de algo que acaba de empezar, ¿cierto? Y se ubica, o el just va entre has, entre el verbo, entre el auxiliar, perdón, has, y entre el verbo en pasado participio. Entonces va a ir justo acá en el medio de has y left. Igual acá, justo en el medio de has y called. Va entre el auxiliar has y have y el verbo en pasado participio. Continuamos con yet. It is used to highlight an expectation of something happening soon at any time up to now. It is used only in negative and question structures. It always comes at the end of the sentence. Okay? Entonces, lo primero que nos dicen, y para tener muy en cuenta, se utiliza en oraciones de negación y oraciones de pregunta. Bueno, y siempre va al final de la oración. No va a ir ni en el medio, ni al principio, ni antecitos, no, va al final de la oración, cuando es pregunta y cuando es negativo. Y se utiliza para resaltar, una expectativa que se tiene de que algo pase pronto. Entonces, you haven't eaten your dinner yet. O sea, no has comido tu cena aún. Ese yet, realmente como que hay algunos que se parecen en su traducción al español, entonces pues eso tiende a confundir un poco a las personas, pero pues tengamos en cuenta en dónde se localiza, dónde se ubica cada una de estas palabras y para qué son. Bueno, has she finished her homework yet? Como no ha terminado su tarea aún, o sea, como que sigue trabajando en eso. Entonces, como se dan cuenta, va acá al final, sea negativa o sea pregunta, va siempre al final de la oración. Bueno,
Already, it is used to emphasize that something happened before another thing or earlier than expected before now. Can be used between the auxiliary has, have, and the past participle, or at the end of the sentence. Entonces, este tiene dos particularidades. Puede utilizarse así como just se utiliza entre has, entre el auxiliar has y el verbo en pasado participio, o se puede utilizar como yet. O sea, puede ir acá en el final, perdón, acá en final, acá en el medio. ¿Listo? Pero pues todo depende, o sea, su significado varía es en como tal el propósito de la oración. Entonces dice que se utiliza para enfatizar en algo que sucedió antes de lo esperado, ¿sí? Entonces, my dad has left the house already. O sea, mi papá ya se fue, dejó la casa, ya salió de la casa, ¿sí? They have already bought all the required materials. Ellos ya compraron todos los materiales requeridos. O sea, ellos se adelantaron a los hechos y ya compraron todos los materiales. Y en el dado caso de mi papá ya se fue, entonces se adelantó a todos los demás. ¿Sí? Es como que, supongamos que ustedes llegan a la casa y ¿dónde está mi papá? No, él ya se fue, él se adelantó. ¿Sí? Entonces, pues, es como prever una situación. ¿Listo? Esto es básicamente el marco teórico o theoretical reference que tenemos en la guía número 1. Aquí al final en resources ustedes iban a encontrar dos links. Uno que es el infographic y el otro era un video de Richmond en el cual ustedes podían ver una corrección de present perfect también. Entonces aquí en el segundo link es el infographic. Acá tenemos entonces una explicación más larga de lo que es o para qué se utiliza el present perfect. Era como para que le dieran una ojeadita o una revisión. Entonces aquí tenemos para unfinished y finished action, acciones terminadas sin terminar. Tenemos que usualmente se utiliza con how long, básicamente, lo que son unfinished actions. Y finished actions tenemos aquí entonces algunas otras explicaciones al respecto con su con su respectivo ejemplo, ¿sí? Y con qué se utiliza, ¿sí? O sea, qué tipo de expresiones utilizamos para estos ejemplos. Bueno, chicos, esto era como para que le dieran una revisión en material adicional junto con el video también. Aquí ustedes. Bueno, el caso, en conclusión, es resources para que ustedes tuvieran como una información complementaria para entender un poco más el present perfect. Bueno, y ya pasando a la sección de activities. Tenemos entonces, activity number 1, the students will complete the activities assigned on the Richmond site, consolidation unit 1 for the exercises 4, 5, 6, 8, and 6B. Estos eran los ejercicios que ustedes tenían asignados o tienen asignados en la plataforma de Richmond. Worksheet attached about the present perfect with already, just, and yet. Esta actividad era un attachment, era un archivo adicional que había puesto, que pues, les mostré y les envié, chicos, adicional, para que ustedes hicieran esta actividad con la información que se acaba de ver, básicamente, que fue just, yet y already. Bueno. Tercero, write about a strange or unusual story you have read in a book or heard about a book recently in 175 to 200 words. Give reasons throughout your story for why you think it may have happened. Entonces, esto es básicamente escribir sobre una situación, una historia sobre una situación inusual o extraña que hayan leído en un libro, claramente, o escuchado acerca de un libro, y hago énfasis entre paréntesis que es sobre un libro, recientemente,
tienen que hacer esta historia entre 175 a 200 palabras. Si son más, no hay ningún inconveniente. Y obviamente mencionar las razones, en el transcurso de la historia, mencionar las razones de por qué piensa que ese suceso pudo haber ocurrido. Bueno, and at the end, point number 4, write a short story including 4 different characters. Make sure the story is long enough for each character to participate and for understanding the plot of the story. The story could be about anything you want or like. Give detailed explanation of each character, the role they represent in the story, the physical description, and why did you select both, the story topic and the characters. Entonces, básicamente, ¿a qué viene énfasis o qué hace referencia a este cuarto punto? Escribir una historia que incluya 4 personajes, no 1, 2, 3, 4. Si querían ponerle más, pues realmente ya era asunto de ustedes. En donde, bueno, entre paréntesis les hago recomendación de que se aseguren que sea lo suficientemente larga, porque pues tienen usualmente esa pregunta de mí, ¿qué tan larga tiene que ser? Bueno, pues que sea lo suficientemente larga para que se entienda la trama principal de la historia y pues obviamente qué hace cada personaje y que cada personaje llegue a tener una participación en la historia, ¿no? La historia puede ser del tema libre, yo les dejé tema que ustedes quisieran, tema completamente a su imaginación, no les impuse un tema como tal, sino que puede ser una historia de lo que ustedes quieran. Y al final tienen que hacer una explicación de cada personaje, el rol que representa en la historia, su descripción física y por qué seleccionaron estos dos, tanto el tema de la historia como esos personajes para que participasen en la historia, ¿listo? Entonces es como una explicación muy detallada de una historia, sus personajes, la trama, todo. Bueno, esto es todo por guía número 1. Espero que haya quedado clara la información. Sin embargo, chicos, ustedes saben que me pueden contactar por la plataforma, por medio de, no sé, por un comunicado, me pueden estar preguntando cualquier inquietud que tengan. Y pues en el horario habitual que estamos manejando de 8 a 4, pues estamos tratando de resolver todas sus dudas e inconvenientes frente a estos temas de la guía. Sin embargo, espero que este video haya sido lo suficientemente claro y conciso para dar explicación de lo que tienen que hacer y claramente del contenido gramatical que estaba en Theoretical Reference. Bueno, eso es todo por guía número 1. Los dejo, nos vemos en guía número 2.